El primer tema que vamos a tocar hoy día, como decía yo antes, es Ecuador. Sabemos que Ecuador está pasando una crisis de seguridad bastante grande. Si ustedes se informaron ayer por los medios de comunicación formales e informales, habrán visto que se tomaron un canal de televisión abierta mientras estaban al aire y entraron unos personajes armados que hicieron tirarse a la gente al piso, etcétera, etcétera. Gracias a Dios terminó bien, fueron capturados los delincuentes y no hubo muertos, ¿no? En este canal 9 de que era de Guayaquil el canal, de una cadena de TV. Y por otro lado también entraron personas a universidades armadas también. Bueno, también alborotar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es producto de que el día lunes el presidente Noboa, con B larga, decretó el estado de excepción. Decretó un estado de excepción porque dijo que había un problema de seguridad grande en el Ecuador. Y entonces, como se decretó este estado de emergencia, este estado de excepción, los narcos, grupos y las pandillas organizadas, etcétera, le contestaron con este tipo de cosas, ¿no? La toma de un canal de televisión. Ahí estamos mostrando en este momento este grupo de jóvenes más bien que se toman este canal de televisión al aire y mostrando ametralladoras, pistolas, etcétera. Y también a una universidad, etcétera. Y bueno, también secuestraron policías, etcétera, etcétera. ¿Por qué Ecuador, que en la época de Rafael Correa tenía un promedio de 5 muertos mensuales, pasó a 30, ¿no? Antes de Correa había 17 muertos como promedio, después pasó a 5 en el tiempo de asesinato, estamos hablando en el tiempo de Correa, y ahora sube a 30. Entonces, claramente, después del gobierno de Correa, con todos estos gobiernos neoliberales, se desordena, se achica el Estado, ¿cierto? Y se entra a un estado de desorden, de despreocupación, desprolijidad en el manejo estatal, en la manejo de las políticas públicas, que provoca que las bandas delictuales tomen mucho más protagonismo. Hassan Akram, creo, tienes una opinión al respecto y tienes que desarrollar un poquito el tema. Ya, la primera cosa que entender de Ecuador es que está pasando por una verdadera crisis de seguridad. El concepto de crisis de seguridad es algo que en Chile se ocupa de manera mañosa. Por eso tenemos un gráfico que lo hemos puesto acá en este programa muchas veces, es de The Economist, o sea, revista facha, pero los números son de todas las instituciones estatales que cuentan la tasa de homicidios, ¿no es cierto? Y uno puede ver el aumento en homicidios en distintos países de América Latina. Nótense bien que hay un efecto COVID, de cierre, largas cuarentenas, baja un poco y después sube la delincuencia con la apertura. Lo que vemos abajo, Chile, es la línea rosadita, claro, muy muy abajo, y se nota ahí la baja, eso es el efecto cuarentena, y la subida, porque hay un aumento en la tasa de homicidios en Chile. A tal nivel que llega Chile a empatar con Estados Unidos. Pero de todas formas, lo que vemos en términos de esta supuesta crisis de seguridad, que en realidad es un invento en gran parte por la prensa empresarial irresponsable, es así el aumento muy leve en los niveles de delincuencia. Y si uno ve históricamente, ya el problema de delincuencia en Chile es mucho mayor en los años 2000. Y la razón por la cual es importante no sobredimensionar lo que está ocurriendo en Chile es porque lo que está pasando en Ecuador podría pasar de Chile si seguimos con un discurso de análisis sobre delincuencia tan irresponsable que no identifica bien dónde están los verdaderos peligros para un aumento estratosférico en los niveles de homicidio en el país. Podría pasar si insistimos en que ya ha pasado y tenemos que aplicar estrategias pensando que eso ya pasó. Estamos equivocándonos de diagnóstico, no estamos aplicando la inteligencia de la forma correcta para enfrentar lo que es un avance del narco paulatino en ciertos espacios. Estamos viendo otras estrategias que tendría que tomar un país como Ecuador, ¿no? Cuando hablan de este tema estilo Bukele,
este tema estilo lo que está tratando de hacer Noboa en Ecuador ahora es porque ya están en una crisis de otras proporciones. Entonces, cuando está la delincuencia desatada de esa forma, se puede hablar hasta de militares en la calle. Interesante que lo que hizo el presidente Noboa, de derecha, en Ecuador, es llamó a lo que es efectivamente un tipo de estado de emergencia, ¿no es cierto? Y llaman designan esos bandas de narcotráficos como enemigos internos y sacan los militares de la calle, ¿ya? Y ojo, que Rafael Correa, por ejemplo, expresidente, apoya esa medida. ¿Por qué? Porque el nivel de delincuencia que está sufriendo Ecuador es de un punto donde se justifica eso, claro, porque va a ser eficaz. Claro. Porque en Ecuador en este momento, ayer, hubo balacera fuera del Palacio Presidencial. No hay zonas seguras en Quito. Si uno va a las zonas más adineradas, ¿no? Las Condes, Vitacura, de Quito, el valle donde viven los grandes empresarios, hay balaceras allá también. Porque el narco ha tomado el país, donde la presencia en las calles de los militares tiene un efecto súper fuerte, justamente porque hay delincuentes en esas calles, una forma permanente, y hay que retomar calles. En el caso chileno, miren la diferencia, Ecuador pasa de tener una tasa similar a Chile. Exacto. ¿No? Con Correa era como con 5 Correa, 10 segundo país más seguro de Latinoamérica, después de Chile, a pesar de ser mucho más pobre, hace un salto donde es más alto que México y más alto que Brasil. Eso es crisis de seguridad. Y en esa situación, ya Ecuador no puede hablar de estrategias de inteligencia. ¿Son necesarias las estrategias de inteligencia? Sí. ¿Cuál es el mal camino que toma Ecuador? Que escuchan a idiotas de la derecha, personas como Carter. ¿Quién estaba en el gobierno cuando vemos ese aumento? Gobernantes de derecha irresponsables que estaban enfocados en la austeridad fiscal. La Contraloría diciendo no se puede gastar en cosas sociales porque eso es corrupto. Control de gasto fiscal excesivo, eliminación de programas sociales, cortes, incluso en temas de fuerzas de seguridad. Pero es fundamental entender eso, que Ecuador podría ser el futuro para Chile. Es una advertencia, pero la advertencia no es que tenemos que tener más mano dura, es la profunda estupidez de hablar de mano dura cuando lo que realmente controla la delincuencia es un Estado social con derechos educacionales, con un funcionamiento eficiente de policía, de inteligencia. Y eso, si se ignora y se hace las cosas efectistas, podemos terminar como un somnámbulo ecuatoriana. Sí, pues acá hay un problema de los dos últimos gobiernos de extrema derecha que tenían las políticas neoliberales como prioridad, y es la advertencia más grave para Argentina más que para nosotros, porque nosotros no vamos a seguir esa línea mientras esté un presidente como Boric. Pero en Argentina, con Milei, esto puede ser... Es el mismo camino que está proponiendo Milei hace mucho rato. Sí, entonces yo no digo que no vaya a pasar en Chile, pero es poco más difícil con un gobierno que es de progresista, en gobierno progresista, en contradicción con un gobierno como el de Milei, que propone cosas que en Chile jamás se propondrían, ¿no?